El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Podemos centrarnos, queridos hermanos, en esto que hoy dice el Evangelio, viendo Jesús la fe que tenían. La fe. La fe es la puerta para que el Señor nos alcance. La fe viva. La fe viva como la tuvo Antonio, San Antonio Abad, cuando escuchó: si quieres ser perfecto, vete y vende los bienes. Y no te preocupes de hoy. Ya cada día tiene su afán y Dios provee. Y Antonio tuvo la gracia de escuchar esto como dirigido a sí mismo. Lo acogió. Esto es para mí. Ahí está todo. Y si Dios te habla a ti, ¿por qué estás endureciendo tu corazón? ¿Por qué estás obrando con incredulidad? ¿Por qué no acoges su palabra? ¿Por qué no te confías a Él? Qué gracia enorme poder tener esta relación íntima con Dios a través de Jesús, en Jesús, poniendo por obra lo que nos dice, que es el modo como el Señor quiere abrirnos a su presencia en nosotros y como quiere que nosotros vivamos en su presencia, como quiere llenarnos de dones y como quiere que nosotros estemos llenos de Él y de su alegría, de su gozo, de la comunión, de amor con aquel que solo quiere una cosa: derramar todo su amor sobre nosotros, viendo la fe que tenían. Y esto es posible porque en Jesús Dios ha abierto este año de gracia. Dice la primera lectura que se anuncia este día de hoy, si hoy escucháis su voz, porque en Cristo la promesa de Dios de entrar en su descanso permanece, aún está en vigor. Podemos entrar en el descanso de Dios. El hombre por el pecado le da la espalda. En lugar de mirar hacia el descanso, mira hacia el abismo, hacia la muerte eterna. Y Dios, bueno y grande en misericordia, nos dice: mira, todavía la promesa la tengo abierta en mi Hijo Jesús. Ahora definitivamente no hay otra posibilidad. Por eso dirá que los creyentes entramos en el descanso de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso los incrédulos, aunque las obras de Dios ya estaban terminadas. Ya no entraron. La falta de fe,
el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el determinar que yo soy Dios y hago lo que quiero, sin darme cuenta que no puedo hacer nada que me dé la vida al margen de mi unión con Dios. Separado de Él, solo hay muerte. La promesa de Dios de entrar en su descanso sigue vigente. Podemos volvernos a Él. Podemos caminar hacia este descanso definitivo y eterno. Podemos entenderlo de dos modos. Aquellos que están atravesando el desierto todavía, peregrinos, la tierra prometida está aún frente a nosotros, no hemos entrado, y hay muchos obstáculos, muchas dificultades, muchos sufrimientos, muchos cansancios, muchas fatigas, muchas incomprensiones, como el pueblo en el desierto. Pero Dios mantiene su promesa, nosotros nos mantenemos en acogernos a ella, y un día el Señor nos introducirá en el paraíso, nos introducirá en su descanso. Se vive de este modo solamente en esperanza, en continuar esperando esto que Dios ha prometido. Bien, esto es un modo, pero es muy superficial. Lo dejamos para aquellos que todavía no creen en Cristo. Para los que creemos en Cristo, queridos hermanos, se nos dice lo que hoy Jesús dice al paralítico: tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. Te son perdonados hoy, ahora, en este instante que te lo estoy hablando. En Jesús el hoy de Dios se nos da a gustar y se nos da a vivir. Esto quiere decir que los que creemos en Cristo podemos participar, igual que San Antonio Abad. Participó inmediatamente del don del Espíritu Santo y no quiso otra cosa. De ahí que su modo de vivirlo era vivir austeramente, no quería ajustarse a nada para que nada le separase de Cristo. Para él era un impedimento enorme. ¿Qué te impide estar unido a Cristo? Déjalo detrás. ¿Para qué estás viendo series de televisión que te embotan la cabeza y después no puedes ni rezar? ¿Por qué estás metido en los juegos, que pasas horas y horas jugando, cuando eso te embota el alma y después no tienes ni ganas ni de rezar ni de nada porque te introduce en una apatía, en una desgana inmensa? ¿Por qué te llenas de visiones de pornografía o de lo que quieras que empaña tu alma, la ensucian, y después no tienes tampoco ganas de nada porque todo lo ves con ese prisma y entonces todo está sucio para ti, cuando lo sucio es el alma, tu corazón, tus pensamientos, que han sido cogidos por el pecado y el maligno así te domina? Los que creemos, tus pecados te son perdonados. ¡Qué maravilla hoy en este instante! Entra en el reposo, entra en mi corazón. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Se necesita esta fe viva, viendo la fe que tenían, hasta quitaron y abrieron un boquete. Quitan la techumbre, abren un boquete con tal de que el paralítico llegue allí delante de Jesús a sus pies. Viendo la fe, una fe viva, personal, confiada verdaderamente, íntima, de aquellos que saben que solamente Jesús puede darles la salvación. Así nos invita ya ahora el Señor a que entremos en su descanso. La fe, esta fe que verdaderamente toca el corazón de Dios y hace que recibamos toda su ternura. Es la fe que nos da la alegría y la paz en medio de las tribulaciones. Es posible vivir con muchas cosas por hacer y llenos de paz. Es posible afrontar muchos problemas, a veces no tuyos, sino de los demás, y vivirlos con paz y con confianza, poniéndolo todo en Dios y entregándote totalmente. No hay que estar angustiados para ayudar a los demás, no hay que estar gimiendo y llorando para consolar al triste. Es necesario que en la fe Cristo mismo nos ayude en el Espíritu Santo a vivirlo con la alegría y la paz que viene de aquellos que están en comunión con Él.
Nos da a gustar que es posible con Él perdonar. Perdonar porque Él viene con nosotros y recomenzar todos los días, esperando siempre que Él cambiará nuestro corazón y el de los demás para que vivamos un poco más en comunión, un poco más en comprensión, un poco más en el gozo y la alegría de la comunión de los santos. Nos da la fuerza de desprendernos del mundo. Esto es Él. Es Él, podemos gustar ya. Vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo, porque verdaderamente este tesoro en el cielo es Cristo mismo que ya está en la tierra. La fuerza de desprendernos de la carne, de decir que no, en un combate, pero nos da la alegría de poder decir que no, la alegría de coger su mano y decir, levántame, Señor, otra vez, porque está aquí con nosotros, de poder discernir que es Él y no soy yo, que está ahí y nos acompaña como el Dios con nosotros, el Emmanuel, de afrontar el mal y rechazar el pecado, de confesarlo, porque Él es la luz verdadera, cuya belleza y detrás de la cual caminamos. Es aquel que nos mueve a la oración, a una oración intensa, perseverante, confiada, y que nos alimenta con la palabra y nos renueva el alma y se nos da en los sacramentos. Es posible vivirlo entonces. Y comenzar a vivir a Cristo en la tierra y por tanto a Dios con nosotros en el Espíritu Santo, esta comunión con el Padre que nos ha de decir Padre nuestro. Esto nos abre a su cumplimiento definitivo cuando seamos llamados a su presencia. La eficacia de la fe es ahora, hermanos. Tus pecados te son perdonados, no en el futuro, en este momento, gracias a la fe, viendo su fe. La fe obtiene en este momento el don de Dios. Aunque las circunstancias pues parezcan que son contrarias, pero como es unión de corazón a corazón, Jesús está entregándonos su vida, nos está salvando y sin embargo en la cruz aquello parecía que era todo lo contrario. Esta es también siempre la paradoja de la fe y que se vive así. En las dificultades mayores, cuando mayor sufrimiento, en la fe es donde Dios toca lo más profundo del alma, es donde verdaderamente se produce el encuentro vivo con Jesucristo resucitado y por tanto con el Padre en Cristo. Por la fe participamos por eso en los sacramentos y concluyo, en la cena del Señor. Dichosos, decimos los invitados a la cena del Señor. Ya la gustamos, ya experimentamos la alegría, ya somos sembrados en esta esperanza cierta, porque es Cristo mismo a quien recibimos. Y en esto nos invita el Señor, recibiéndolo en la cena, en la Eucaristía, nos invita a que entremos en su alegría, en su paz, en su amor. No busquéis el mundo ni las cosas del mundo. No vayáis detrás del pecado. Acogedme a mí y gustaréis las delicias de estar en comunión conmigo. Que hoy acojamos esta palabra y sabiendo que la promesa de Dios sigue en vigor, está abierta para que entremos en su descanso y que esto se nos da a nosotros de modo particular, que es en quien se cumple, en Jesucristo, le acojamos a Él, le pidamos una fe viva y podamos así caminar con una esperanza cierta hacia su cumplimiento en el cielo. Que así sea.